Imagina un país que, después de años de silencio político, vuelve a escuchar la voz de su gente. Un país que recupera poco a poco el derecho más esencial de una democracia: elegir. Hoy hablaremos de ese momento decisivo en la historia del Perú, el retorno a la democracia. Tras más de una década bajo un gobierno militar, el país buscaba recuperar sus libertades. En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder e inició un proceso de transición orientado a restablecer un gobierno civil. Este camino tomó forma en 1978 con la convocatoria a una asamblea constituyente, encargada de redactar la Constitución de 1979. Esta nueva Carta Magna devolvió libertades fundamentales, fortaleció los derechos ciudadanos y modernizó el sistema electoral. Con este nuevo marco democrático, en 1980 los peruanos regresaron a las urnas después de 12 años sin elecciones libres. El resultado fue el triunfo de Fernando Belaúnde Terry, quien devolvió al Palacio de Gobierno como presidente constitucional. Su gobierno enfrentó una economía frágil, conflictos sociales, el surgimiento de Sendero Luminoso, lo que obligó a decretar estados de emergencia en varias regiones. Aún así, Belaúnde impulsó proyectos de infraestructura, vivienda y educación, y trabajó en la consolidación de instituciones democráticas en un contexto desafiante. Este proceso histórico no solo restableció la vida democrática, sino que también renovó la esperanza ciudadana en la participación política y en la importancia de un Estado basado en derechos, libertades y respeto por la voluntad popular. Gracias por acompañarnos en esta nota especial sobre uno de los capítulos más significativos de nuestro país. Hoy reflexionamos sobre un tema fundamental para comprender nuestra realidad social, la migración en el Perú. Migrar no solo es desplazarse de un lugar a otro, es una experiencia humana profunda, marcada por decisiones difíciles, despedidas y esperanzas. En el Perú, tanto la migración interna como la llegada de personas de otros países han transformado nuestras ciudades, nuestras costumbres y nuestras formas de convivir. Cuando hablamos de migración, hablamos de historias reales. Por ejemplo, miles de familias de la sierra migran a Lima buscando mejores oportunidades, como aquella familia de Huancavelica, que deja su comunidad para que sus hijos puedan acceder a una educación de mayor calidad. También vemos a jóvenes que se trasladan a ciudades como Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo, para estudiar una carrera y construir un futuro diferente. En los últimos años, también hemos llegado a ver migrantes venezolanos buscando estabilidad y seguridad. Cada uno de ellos trae consigo un pasado, un sueño y el deseo de empezar de nuevo, de salir adelante. Así como llegan personas, muchos peruanos también migran al extranjero, ya sea Chile, España, Estados Unidos, Italia, buscando trabajo o mejores oportunidades. Estos ejemplos nos recuerdan que la migración no solo es un dato estadístico, es una realidad humana llena de retos, emociones y esperanzas. Comprender la migración implica mirar más allá de las cifras y reconocer a las personas que están detrás de cada movimiento. Así podremos construir un país más inclusivo, más justo y más humano. Gracias por escuchar. Continuando con las noticias, ¿saben ustedes qué gobierno convocó a una asamblea constituyente en el año 1978? Les voy a contar un poco sobre esto. Pues la presidió Víctor Olaya de la Torre, y las elecciones para la asamblea constituyente en el año 1979 fueron ganadas por el Partido Aprista peruano, donde participaron todos los partidos políticos de esa época, a excepción de Acción Popular. Olaya de la Torre era un político pensador peruano que en el año 1924 fundó lo que ahora conocemos como el APRA, ya que no llegó a ser presidente del Perú, pese a haber conseguido la mayoría de los votos de esas elecciones, ya que el ejército llevó una nueva convocatoria al año siguiente. En ese año, me refiero en el año 1980, fue donde inició una época de mucha crisis, de violencia, donde un grupo que se hacía llamar Sendero Luminoso, queriendo tener un estatus en el Estado, queriendo obtener un partido político, donde se denominaba Partido Político Sendero Luminoso, dio el inicio de una violencia política, más que todo un conflicto interno,
donde su objetivo era imponer un Estado comunista a través de violencia, tanto que hacía uso de atentados con coches bombas, ataques a campesinos, lo que dejó miles de muertos y desaparecidos, tanto hundiéndose en una crisis económica y inestabilidad institucional. Alrededor del año 1985 aparece el INTI, una nueva unidad monetaria, debido a la gran inflación que teníamos en ese año. Tanto era así que una unidad monetaria equivalía a 1.000 soles. Otras medidas que se tomó en ese año fueron la transferencia de empresas estatales a empresas privadas, como a Minero Perú, Petroperú y Electroperú. Se mantuvo el crecimiento de la banca privada, el establecimiento de bancos extranjeros reduciendo a una diferencia estatal, por lo que nuestros productos del mercado internacional decayeron. Se eliminaron los subsidios, gasolinas, servicios eléctricos, lo cual se incrementaron por los precios, ¿no? Ya que los productos básicos, los salarios no alcanzaban debido a la inflación que teníamos, en todos esos largos años. Bienvenidos a Retazos de Historia. Exploramos el colapso de los partidos tradicionales peruanos en la década de los 90, un periodo de quiebre de marco del fin de la era política. Imaginen el Perú en 1990, sumido en una crisis económica devastadora y una violencia terrorista. Los partidos históricos, APRA, Acción Popular, PPC, se mostraron incapaces de ofrecer soluciones creíbles tras décadas de ineficiencia y crisis. En este vacío de credibilidad emergió Alberto Fujimori, un outsider que capitalizó el descontento popular. Su victoria frente a Mario Vargas Llosa, el candidato de la alianza tradicional, fue así el síntoma más claro de una crisis de representación. La gente buscaba caras nuevas y soluciones pragmáticas. El autogolpe del 5 de abril de 1992, que disolvió el Congreso, asestó el golpe final a la institucionalidad democrática. El fujimorismo, consolidado su poder mediante el populismo, capitalizado éxitos como el control de la hiperinflación y la captura de Abimael Guzmán, la década reconfiguró un mapa político, dejando a los partidos tradicionales marginados. Este colapso fue el resultado de una desconexión histórica entre las clases políticas y la realidad del país, un vacío que un líder populista supo llenar. El legado de esta década subraya la importancia de los partidos fuertes para nuestra democracia. En Retazos de Historia. Gracias. Presentaré de forma breve el proceso que llevó a la derrota de Sendero Luminoso en Perú entre 1980 y 1990 y sus principales consecuencias jurídicas y sociales. ¿Cuándo comenzó el accionar armado de Sendero Luminoso? Sendero Luminoso inició su acción armada en 1980 en Ayacucho bajo el liderazgo de Abimael Guzmán. Fue una organización terrorista cuyo propósito era destruir el orden democrático, vulnerando derechos fundamentales y atentados contra instituciones del Estado. Durante la década, el grupo ejecutó atentados, asesinatos selectivos y sabotajes a infraestructuras públicas, generando un grave clima de violencia que afectó especialmente a la población civil. El Estado respondió declarando zonas de emergencia e interviniendo con las Fuerzas Armadas, aunque al inicio con limitaciones. En medio del conflicto, muchas comunidades campesinas formaron rondas y comités de autodefensa como mecanismo de protección colectiva. Estas organizaciones se convirtieron en actores clave para frenar el avance senderista y restitución del orden en diversas zonas rurales. A finales de los años 80, el Estado fortaleció la inteligencia policial. El 12 de septiembre de 1992, el GEN capturó a Abimael Guzmán en Lima, lo que debilitó severamente la estructura del mando y marcó inicio del fin operativo Sendero Luminoso. ¿Por qué es importante analizar este periodo desde el derecho? Porque permite comprender la defensa del Estado constitucional, los derechos humanos y la importancia de evitar estos hechos se repitan. El conflicto dejó más de 60,000 víctimas y un profundo impacto social y jurídico. Recordar este periodo contribuye a la defensa democrática, el respeto a los derechos humanos